Listo. Buenas tardes, instructora. El día de hoy le vamos a compartir la información que podemos encontrar del tema que está conformado por Angie Pernet, Ronnie Doria y Jeffrey Rodelo. Bueno, para empezar esta explicación, queremos introducirlo con lo que las Naciones Unidas hicieron para allá en 1990. Implementaron algo que llama el IDH o el Índice de Desarrollo Humano, que básicamente el objetivo es conocer cuál es el desarrollo y el desempeño que tienen los países, y para ello se basan en 3 dimensiones. El Índice de Desarrollo Humano en la actualidad evalúa también indicadores relacionados con la falta de acceso a la salud, privación de escolaridad, desempleo, exclusión social y desigualdad de género, además de que considera el nivel de sostenibilidad ambiental y el empoderamiento de las mujeres. El índice hace un cálculo según los datos obtenidos por países, mostrando así cuantitativamente el estado de los países en las diferentes dimensiones. Las medidas obtenidas se encuentran ubicadas en una escala de valores entre 1 y 0. Los países que tienen un índice de desarrollo bajo tienen el rango entre 0.20 y 0.50. Los que tienen un índice de desarrollo humano medio y alto tienen un rango entre 0.50 y 0.79. Y ya por último, los que tienen un índice de desarrollo humano muy alto son los países que se encuentran en un rango superior a 0.80. Las 3 dimensiones que se tienen en cuenta para cuantificar esos países y saber cómo clasificarlos son 3 dimensiones principales, la cual es una vida larga y saludable, el conocimiento y el nivel de vida digna. La primera dimensión, que es una vida larga y saludable, consta de que esta dimensión utiliza diferentes indicadores como la esperanza de la vida al nacer, la edad promedio de fallecidos en un país durante un año específico, la protección y seguridad social, entre otros. La segunda dimensión, que es el conocimiento, pues tiene más que todo y se centra en hacer el estudio de la tasa de alfabetización de adultos y la matrícula escolar en la escuela primaria, secundaria y estudios superiores. El nivel de vida digno está muy relacionado y se utiliza el PIB per cápita, utilizando la paridad del poder adquisitivo en dólares estadounidenses. De esta forma se analiza el ingreso y consumo de la población de un país internamente para luego comparar esa capacidad adquisitiva con otros países. De hecho, para marcar el indicador de desarrollo humano, como lo mencionan ahí, todo se hace en dólares. Entonces, hay unas tasas establecidas donde, también aparte de estas 3 dimensiones, según la capital, según el total del PIB que tengan en dólares, también se clasifica en una de estas 4 categorías. Bueno, aquí están unas cifras del 2017 con unos índices de desarrollo humano de los países, donde del lado izquierdo vemos los países con un índice de desarrollo humano más alto, entre ellos están Noruega, Suiza, Australia, Irlanda, Alemania, Islandia, Hong Kong, Suecia, Singapur y Holanda. Y en el lado derecho vemos los países de desarrollo más bajo, que está Mozambique, Liberia, Malí, bueno, todos estos países. Entonces, siendo así y teniendo como preámbulo el índice de desarrollo humano, ya vamos a empezar con el tema como tal que corresponde a nuestra exposición, que es hablar sobre el desarrollo de los países. Pues ya teniendo claro cómo se miden estas clasificaciones, vamos a empezar a hablar por la clasificación más alta, que son los países desarrollados. Primero se va a definir que un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida y un amplio grado de desarrollo industrial socioeconómico. Cuenta con un alto ingreso per cápita, elevado índice de desarrollo humano. Acá este concepto de ingreso per cápita lo vamos a definir también como para tenerlo un poco más claro.
El Producto Interno Bruto per cápita es el PIB. Capital es el resultado de la división del PIB. El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que tiene un país durante un periodo. Esto se cuantifica y también se monetiza, o sea, se mira, se suma el total de los bienes y servicios que produce un país y esto se le conoce como el PIB. Y de este PIB nace el PIB per cápita, que es que ese PIB per cápita se toma el PIB y se divide entre el número de habitantes que tiene un país para así señalar el ingreso promedio que tiene cada habitante. Según lo que pues consultamos, esto se usa para medir la calidad de vida de un país determinado y medir su nivel de desarrollo. Pero eso también tiene una, pues como una desventaja, y es que se mide a todas las personas por igual y no se tiene en cuenta el desequilibrio económico y social que hay en un país. Bueno, entonces, siguiendo, los países desarrollados tienen tienen como tres conceptos claves. El sector industrial, el comercio y los avances económicos son importantes factores económicos en estos países. Esto permite la existencia de un mercado laboral activo. Además, una gran parte de la población tiene acceso a la educación superior y hay una alta tasa de escolaridad. La estabilidad política y social son elementos claves dentro de estos países. No hay conflictos armados internos y presentan un mejor reparto de la riqueza y mayor igualdad social. Además de eso, el sistema de salud es fuerte y la seguridad social se encuentra al alcance de la mayoría de la población. La tasa de mortalidad infantil es mínima y la esperanza de vida es larga, que en otros países con menor desarrollo. Aquí vemos por qué los países mejor desarrollados pues se consideran así, porque como vimos en la introducción, cumple con las tres dimensiones que se mencionaban. Bueno, las características también que tienen los países desarrollados es que tienen bajos niveles de desigualdad socioeconómica, alto índice de desarrollo humano, altos niveles de escolaridad, alto nivel de empleo, baja tasa de mortalidad infantil y una larga esperanza de vida. Bueno, además también los países desarrollados tienen como características que su sector industrial y de servicios está altamente desarrollado, tiene altos niveles de calidad de vida, tiene una estabilidad política, su sistema de salud y de seguridad social son muy fuertes y el Producto Interno per cápita y el Producto Nacional per cápita son elevados. Bueno, algunos ejemplos de países desarrollados. Entre los ejemplos de países desarrollados se encuentran Noruega, Estados Unidos, Suiza, Islandia, Hong Kong, Australia, Holanda, Portugal, Italia, España, Japón y Canadá. Ronnie, Exactamente. Entonces proseguimos con los países subdesarrollados y subdesarrollados de calidad de vida respecto a otros países. También porque depende del sector agrícola, con escaso desarrollo industrial, además de eso, también presenta problemas económicos, cuenta con un bajo ingreso per cápita humano. ya te lo doy. En cuanto a los indicadores de desarrollo de los países desarrollados, para el Banco Mundial, un país que se encuentra en subdesarrollo o en vía de que son subdesarrollados, pero que también se encuentran en vía de desarrollo. Entonces, para el Banco Mundial, ese país posee un Producto Interno Bruto per cápita entre los $996 y los $12.055,
se cataloga como un país subdesarrollado. Si tiene más de $12.055, ya viene a ser un país desarrollado. En cuanto al índice de desarrollo humano, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que los países que alcanzan un grado entre 0.50 y 0.79 poseen un índice de desarrollo humano medio o alto. Bueno, las características de estos países. Bueno, como primera característica podemos ver que estos países tienen una fuerte dependencia del sector agrícola, como lo mencionamos anteriormente. También la convivencia de una economía de mercado y de subsistencia. Presentan presencia de cierto grado de inestabilidad política. Aquí se ve mucho cuando hablamos de inestabilidad política, es la corrupción de los gobiernos, de los políticos. También como característica encontramos una muy importante y que se encuentra en la gran mayoría de todos los países subdesarrollados, que son los bajos niveles de calidad de vida. También, como mencionamos anteriormente, una característica de estos países es que el Producto Interno Bruto es muy bajo con respecto a los otros. Y por último, una alta tasa de natalidad y densidad de población. O sea, que en estos países subdesarrollados hay mucho nacimiento, o sea, diariamente nacen millones y millones de personas en estos países. Bueno, en cuanto a los indicadores de desarrollo humano de los países subdesarrollados, eso es más que todo en la condición laboral de estos países. En la gran mayoría de estos países, el 68% de los trabajadores no gozan de condiciones de trabajo decentes. Aún así, ha habido algunos avances de materia laboral gracias a la movilización de los sindicatos. La situación sigue siendo preocupante. ¿Por qué se da esto en estos países? ¿Y qué influye? Bueno, principalmente esto se da por la falta de democracia, como lo digo en las características. Los países subdesarrollados son los que tienen una política inestable, donde los regímenes son totalitarios o militares, o donde esos países lo que se vive políticamente hablando son una dictadura en vía de desarrollo, por decirlo así, si se deja llamar en vía de desarrollo de Venezuela. También esto se da por el escaso acceso al agua minerales en la población mundial, la falta de la potabilización o de la carencia de infraestructura para transportar y tratar las aguas. También hay otras cosas que influyen, como lo son las desigualdades económicas elevadas. O sea, no hay equidad en los países, como es el caso de Colombia. Colombia actualmente es uno de los países donde la corrupción se vive a diario. Esa desigualdad hace que los ricos tengan más del 80% de los ingresos, por decirlo así, de los países. Entonces los pobres cuenten con un 20%. Entonces aquí estamos viendo la desigualdad económica. También, ¿qué influye? Aquí hablando particularmente es la corrupción. Dice, la falta de recursos democráticos se deja notar en todos los estamentos sociales, políticos y económicos, donde la corrupción es uno de los elementos más reseñables. La falta de transparencia y libertad lleva a cargos públicos y empresas a manejar el Estado para su enriquecimiento personal.
También hay otros factores que influyen demasiado. La baja tasa de alfabetización, la alta tasa de mortalidad infantil. Eso es un tema muy importante y es un tema que es, se ve mucho en esos países y más que todo en los países subdesarrollados del continente de África. La tasa de mortalidad infantil. Los Sí, es gobiernos, una más que todo exposición. en ese continente, en la gran mayoría de los países, en la gran mayoría de los países, eh, se ve mucho la desnutrición por falta de recursos. Entonces, aquí vemos la mortalidad infantil. Los niños se viven una desnutrición diaria, donde los niños diariamente mueren miles y miles de niños. También hay otra que es muy importante, la elevada deuda externa. Hay países que por decirlo así, para subsanar la corrupción política que se vive en los países, ellos, ¿qué hacen? Obtienen ayuda de bancos exteriores, de préstamos de otros países. Entonces, esto es algo que se debe hallar en esos países y por eso es que se da esto. También, por último, está la dependencia de recursos tecnológicos o naturales de países terceros. Esto se da, ¿por qué? Porque está directamente vinculado a la deuda, a la compra de bienes de equipo y minerales u otros recursos. También aquí vamos a ver un ejemplo de esos países que se encuentran en vía de desarrollo. Por ejemplo, en el continente de África. En el continente de África, en la República Democrática del Congo, es un país que cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.28. Nigeria, con un índice de 0.29. América. En América hay países, más que todo en Sudamérica, porque desde América la gran mayoría de los países ya están desarrollados. Pero ¿por qué estos países de Sudamérica se ven así? Porque en Sudamérica se ve mucho la corrupción. Por ejemplo, un ejemplo de un país es Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera. En Oceanía y Asia, uno de los continentes que no escucha hablar todo el tiempo, países como Afganistán, con un índice de desarrollo humano de 0.39, Nepal, ¿no entienden? Entonces, esos países principalmente se ven catalogados como subdesarrollados porque en esos países se viven muchas guerras y la corrupción es tremenda y hay regímenes totalitarios y militares. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los países menos desarrollados. Básicamente estos países, como muestra ahí la diapositiva, son aquellos que el grave desarrollo que tienen, el ingeniero Ronnie mencionaba los países subdesarrollados que presentan grandes deficiencias. Ahora podríamos imaginarlos la situación tan deplorable que viven estos países. Pero, ¿qué hace que estos países se consideren que son menos desarrollados? Bueno, la ONU da por lo menos tres razones. Una de ellas tiene que ver con el Producto Interno per cápita. Según la ONU, un país menos desarrollado cuenta con un total, por mucho, de $1.230 como límite. Esa es una razón. Otra razón tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Ahí qué se estudia? Bueno, en el primer cuadrito se ve qué es lo que se estudia aquí justamente. La primera, entre estas cosas está la mortalidad infantil, analfabetismo que existe en los adultos
el porcentaje de nutrición, entre otras situaciones. La tercera razón, Chibi, quítate de acá. La tercera razón, que es la que presenta el cuadrito de ahí, tiene que ver con la estabilidad económica que vive el país. Entonces, para ello tienen en cuenta indicadores de producción agrícola y las que se muestran ahí. Por esas tres razones, la ONU dice el por qué un país puede decirse que es menos desarrollado. Bueno, ahora justamente estas características que ven aquí en pantalla son los principales problemas que presentan este tipo de países. Por ejemplo, la primera, una alta tasa de mortalidad infantil. Por poner un ejemplo, Canadá, que es un país desarrollado, por cada 1000 niños mueren 4 niños. Mientras que lo que es Bangladesh, que se considera que entra aquí, por cada 1000 niños mueren 108 niños. Entonces ahí se ve la gran diferencia entre esos países. Otra resulta ser la inestabilidad política, que esta se ve afectada por factores tales como los conflictos armados que ocurren dentro de la misma sociedad. Además, las infraestructuras son muy malas en estos países y lo podemos ver reflejado en uno de los antepenúltimos, que es los graves servicios de salud que presenta dicha cuestión. Por poner un ejemplo, los servicios médicos que brindan en estos países, los servicios médicos que se presentan en estos países apenas brinda cosas muy básicas. Las infraestructuras son muy malas y de paso el costo que representa para quienes deseen adquirir esos servicios de salud son pésimos. Entonces vemos que realmente no es, en este tipo de países no creo que ninguno de nosotros desee vivir, por lo menos. Bueno, ahora las condiciones laborales, ¿cómo son? Bueno, claramente no van a ser las mejores, pero para ello vamos a colocar los ejemplos de dos países que pertenecen a esta clasificación. Uno es Haití. En la diapositiva se ve que un gran problema que tienen justamente estos países es que el trabajo infantil es algo muy común entre ellos. Debido a la pobreza que tienen que buscar cómo sustentarse, aproximadamente son 225,000 niños los que tienen que ir a trabajar como niños de casa, por así decirlo, para que a la familia de ellos les puedan dar dinero y él pueda acceder a educación. Además, en la parte final que el salario mínimo es muy bajo. Aquí el salario mínimo en Colombia está como en 800, casi 900,000 pesos. Bueno, esos 67 dólares en pesos colombianos representarían aproximadamente 318, 350,000 pesos mensuales. Así que vemos que por esas increíbles horas de trabajo que pasan no es nada. Otro ejemplo que aparece en la siguiente diapositiva es Camboya. Esta fue sacada de una noticia. ¿Qué pasó? Notemos cómo en estos países no parece trabajo, sino más bien un tipo de esclavitud actual. Por ejemplo, las mujeres, los hombres, las personas que cosían en esa empresa, cosían 14 horas al día. Cosían 14 horas al día. Y los empleados, las condiciones eran tan malas que 1800 de ellos perdieron la conciencia justamente en el acto de estar trabajando. Además, el salario que recibían mensualmente son 100 euros, que eso en pesos colombianos viene a ser entre 300 a 400,000 pesos mensuales. Y sin mencionar que la sanidad de ese lugar y la ventilación eran pésimas. Así que con este ejemplo lo que se desea representar es que realmente estos sitios es triste ver cómo a las personas se les explota y eso para quienes logran conseguir un trabajo estable y digno, supuestamente, en dichos países. Ahora, ¿cuántos países están, según la ONU, pertenecen a estos de menos desarrollados?
Bueno, ahí se ven solo algunos ejemplos, pero la gran mayoría se encuentra en el continente africano. El 9 de estos 47 países pertenecen al asiático, 4 en Oceanía y uno en América, que es justamente Haití. Entonces, esta fue la exposición que tuvimos para ustedes, en la cual básicamente podemos ver la gran diferencia que hay entre los países desarrollados, subdesarrollados y los menos desarrollados. Listo, y gracias por todo y la buena para todos. Gracias. Cállate que eso.